Y bueno, amigos, Real Madrid gana un partido que le permite ganar, o sea, reventar el grupo prácticamente. 6 victorias en 6 partidos, lo que nos da una muy buena sensación, aunque hoy hay que comentar varias cosas que ha dejado el partido que creo que son bastante analizables y que bueno, básicamente seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo en muchas de estas situaciones. Lo único que les voy a pedir lo de siempre, acompáñenme hasta el final de este video para descubrir mi opinión al respecto, porque es un partido que está hecho como para analizar, más para analizar que cualquier otra cosa, en el que uno dice, bueno, es un partido de octavos, que hay que hacer un análisis un poco más profundo. Creo que en esta situación, así como a Carlo Ancelotti le permite tener una visión más clara de algunos futbolistas, de algunos sistemas que le da para probar cosas, a nosotros nos sirve también para ver algunas cosas relacionadas con ciertos futbolistas. Lo que les estaba diciendo, acompáñame hasta el final de este video para determinarlo juntos y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Lo que les decía, Unión Berlín 2, Real Madrid 3, en un partido que bueno, el Madrid ha estado relativamente cómodo en muchos aspectos. La Unión Berlín lo ha entregado todo. Es cierto que se ha visto la diferencia entre un plantel y otro en cuanto a futbolistas de talento, de calidad y sobre todo el presupuesto. Creo que también ha quedado bastante evidenciado, pero sí hay muchas cosas que a mí me gustaría analizar, porque como les decía, el Madrid ha tenido muchas ocasiones. Joselu, que hoy ha marcado un doblete, ha tenido muchas oportunidades para marcar. El mismo Bellingham ha tenido 2 en el primer tiempo. O sea, el Madrid ha estado cómodo, relativamente cómodo, y ahí recibiendo 2 goles ahí absolutamente locos. Un error, un cagadón de época de David Álava, que yo tengo mucho tiempo diciendo que este futbolista parece que los centrales de alto nivel como Rudiger o Eder Militao le hacen ver mucho más fuerte o mejor central de lo que seguramente sea, y está cada vez que puede dejar una mala actuación que le termina señalando. Creo que en cuanto a salida de balón me parece que es un futbolista que aporta muchísimas cosas, pero que te resta demasiado en el aspecto defensivo. Creo que es un caso muy similar al de Fran García, aunque creo que un poco menos dramático en el aspecto defensivo. Creo que Fran García es un futbolista que te puede aportar muchas cosas en ataque, o tal vez no es Marcelo, evidentemente, pero creo que es un futbolista que puede generarte cierto peligro sin ir lejos. Un gran pase en el segundo gol que termina marcando Joselu, que deja una sensación ahí de ser un futbolista que tal vez su techo no sea el de ser un jugador del Real Madrid, pero que puede ser un futbolista perfecto para las rotaciones, aunque a mí me sigue dejando muchas dudas, sobre todo en el aspecto defensivo. Hablando un poco de la alineación, se esperaba que jugaran muchos pocos habituales: los Lucas Vázquez, los Nachos, los Dani Ceballos, el mismo Fran García. O sea, este tipo de futbolistas que están ahí como para hacer parches, y que particularmente a mí me dejan la sensación de que son futbolistas que no están para el Real Madrid. Lo colocaba en un tweet y decía que habían futbolistas como Álava, como Fran García, el mismo Joselu, muchos futbolistas que no están para jugar en el Real Madrid, no tienen nivel Real Madrid. Lo siento muchísimo, pero es que es una realidad y la verdad es esa. Como les decía, un plantel que está afrontando muchas lesiones, y antes de que se me olvide, no entiendo esta cosa de Ancelotti de dejar 90 minutos a Bellingham en un partido como el de hoy, en el que este equipo se estaba jugando permanecer en Europa, y un partido que el Real Madrid ni le va ni le viene. Obviamente a todo el mundo le gusta ganar, que creo que Ancelotti hoy ha roto un récord de victorias en Champions a otro entrenador, algo así, no recordé muy bien. Pero chicos, de verdad creo que me pareció innecesario el hecho de que Ancelotti dejara los 90 minutos a Jude Bellingham, que ha hecho otro partido interesante. Creo que la misma tranquilidad que ameritaba este partido de llevar la vida con calma nos permitió ver una versión un poco más tranquila, pero creo que igual de peligroso. Tuvo una jugada en el primer tiempo que termina siendo se saca de encima un defensor con la derecha y termina rematando de zurda, que bueno, creo que lo puede hacer muy pocos futbolistas en el mundo. Rodrigo tampoco ha estado excesivamente brillante, como le hemos visto en los últimos partidos, en esa banda izquierda que tanto también le viene. Y creo que hay futbolistas interesantes. Creo que el caso de Joselu, lo he dicho otras tantas veces, creo que es un futbolista que va a marcar alrededor de 20 goles en el Real Madrid esta temporada. Un futbolista que va a aportar muchas cosas en ese aspecto, pero que es un futbolista que yo me lo pensaría 2 veces para colocarlo en una semifinal contra el Bayern o contra el Manchester City, un equipo fuerte de Europa, porque es un futbolista que te genera, o que está ahí para rematar 20 y mete 2 goles. Entonces creo que ese es el punto débil de Joselu. No sé si es
un problema de psicológico, porque es cierto que marcó muchos goles la temporada pasada, un equipo que genera muchísimo menos, pero la verdad es que Joselu está haciendo, para mí, está haciendo su trabajo y creo que para lo que se le trajo está cumpliendo a la perfección desde mi perspectiva, además teniendo en cuenta que bueno, ya ha marcado dos goles que han significado la diferencia prácticamente en un partido en el que el Real Madrid ha tenido muchísimas bajas. Yo creo que el Madrid está completando, está a punto de completar una primera mitad de la temporada muy buena. Me parece que es una primera de mitad de temporada muy buena, que ha dejado unas dudas en un tramito, sobre todo en aquella derrota contra el Atlético de Madrid, y que a mí particularmente me ilusiona, me gusta, porque si sacamos el balance general, prácticamente el Madrid en esta primera parte no ha contado con Vinicius Junior, ha tenido muchos problemas físicos y tal vez desenfoques en aspectos extradeportivos, muchas cosas, y nada más de pensar que Vinicius puede regresar al nivel de la temporada pasada en esta segunda vuelta, hay que ponerse a pensar en grande. Ojalá que Militao tenga una progresión interesante, porque creo que me gustaría ver a Militao con Rudiger, por ahí a Ferland Mendy, que parece que poco a poco va aumentando su nivel ahí en lateral izquierdo y creo que es sólido defensivamente. Me parece que puede ser una segunda parte de la temporada interesante, en que ojalá se centren en revisar qué es lo que está sucediendo y por qué se están lesionando tantos jugadores. Quiero cerrar este video hablando un minutico y medio aproximadamente de lo que está sucediendo con algunos futbolistas del Real Madrid, porque lo decía en el tweet, se los dije hace un momento. Hay jugadores como David Álava, Lucas Vázquez, creo que es otro drama. Si antes por lo menos te aportaba algunas cosas porque luchaba, le decían Lucas Vázquez en su momento cuando empezó a cubrir ese lateral, creo que ya está disminuyendo mucho en lo que puede generarte, lo poco que generaba en ataque, y yo creo que está muy mermado lo que puede aportarte en defensa. Creo que es un futbolista que afecta muchísimo y que no sé qué va a hacer Ancelotti en ese lateral con la reciente baja de Dani Carvajal, y que según mi criterio estaba siendo de los mejores en la temporada del Real Madrid. Particularmente me preocupa eso, el caso de Álava también. Me preocupa lo de Fran García, creo que es lo que menos me preocupa, pero me preocupa el nivel de muchos futbolistas. Creo que Luka Modric tampoco está siendo un futbolista para ilusionarse. Creo que su etapa ya pasó, creo que le están pesando cada vez más las piernas, ha fallado un penalti. No sé si es la falta de la inactividad. Muchas cosas pueden estarse viendo afectadas por ese temita, pero a mí particularmente es que me ha dejado pensativo ese tema de Luquita Modric. Dani Ceballos creo que es un futbolista, siempre lo he dicho, que no está para el Real, no, por lo menos para ser titular del Real Madrid. Nunca ha sido un futbolista de mi agrado, aunque creo que para rotaciones creo que está bien. Ha terminado marcando el gol de la diferencia, pero también ha dejado acciones preocupantes, y no solamente en este partido, en sus últimos partidos también había hecho unas cosas que yo decía, pero ¿qué hace Dani Ceballos? Entonces creo que va la cosa por ahí, creo que no es un futbolista que está para ser titular del Real Madrid, y repito, hay demasiados casos en concreto. Lo que más me preocupa sin ninguna duda es el caso de Álava. Pensar que en febrero seguramente todavía no está listo Militao, y que Ancelotti sabe que no puede sentar a Rudiger, obviamente, y si lo sientes que va a arder Troya. Y pensando un poco en que Ancelotti es muy de Álava, a mí me gusta más Nacho, creo que él mismo lo describió bastante bien. Ancelotti es un defensa pesimista, me preocupa. Y sobre todo me preocupa saber que puede volver Militao, y sabemos que Ancelotti ganó la 14ª con Militao y Álava de defensores centrales, y que seguramente va a apostar por estos dos, como pasó seguramente, también recordarán, en la vuelta contra el Manchester City la pasada temporada. Creo que eso es el punto débil del Real Madrid. Hay unos futbolistas que no están al nivel de lo que significa llevar esta camiseta, y no es culpa de ellos, sino sencillamente algunos están ahí por algún rebote, el caso de Joselu para cubrir una necesidad de última hora, y algunos están ahí porque ya dieron su cosa, pero ya no están para ser del Real Madrid, ni siquiera en un partido como estos, que seguramente es un partido de tercer escalón. Déjenme sus opiniones en los comentarios, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.